En realidad, Corea no tiene identidad propia, ya que China siempre influenció a sus vecinos y Joseon siempre fue un estado vasallo de China. Una de las grandes debilidades que considero que tiene Corea en particular es que frente a sus vecinos, como lo pueden ser China o Japón, no han podido desarrollar una marca país, una identidad, un trabajo de mercadeo, de marketing, que realmente haga que la gente, nosotros que digamos que no estamos tan empapados de su cultura, podamos fácilmente identificar qué es un chino y qué es un coreano, por ejemplo. Esto es algo que claramente no pasa, por ejemplo, con Japón, que Japón sí desde hace unos años, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, sí que ha logrado construirse una identidad que hace que inmediatamente cuando tú ves algo japonés o cuando te dicen Japón, ya tienes unas imágenes que lo diferencian de China. A pesar de la gran influencia que China tuvo sobre Japón y sigue teniendo sobre Japón, pues nadie se atreve a decir que los japoneses son chinos, más allá de que pueda resultarte un poquito complicado el poder identificar a primera vista la estética de un chino y un japonés, quitando el tema de los peinados, quitando el tema de la vestimenta, o sea, simplemente con ver el rostro. Pero Corea no tiene esta facilidad. Los coreanos, ya sea porque no han querido, no han podido o no han sabido cómo, simplemente no tienen esta identidad tan marcada. Sin darnos cuenta, los mismos argumentos que se pueden utilizar para decir algo como que la cultura o la identidad coreana no existe, se podrían utilizar para negar, por ejemplo, que la identidad mexicana existe porque los mexicanos hablan español. Y el español no es precisamente mexicano, el español viene de España. Pero si empezamos a tirar un poco más del hilo, pues los españoles tampoco tendrían identidad porque España bebe mucho de otras culturas previas a ella. Cuando nos ponemos a argumentar que la identidad no existe, con estos, valga la redundancia, argumentos, pues podríamos estarnos jugando en contra porque si seguimos por ese camino nos entrampamos porque al final pues ninguno de los que hablamos español, ya seas peruano, colombiano, venezolano, argentino, chileno, pues claramente no existes, no tienes identidad porque simplemente eres una copia, un fragmento de algo mucho más grande que en algún momento existió y que llamábamos el Imperio Español, por ejemplo, y que hoy en día solamente es un pedazo de tierra en Europa el que conserva el nombre de ese gran imperio. Así que en este video en particular voy a proponer para esta discusión dos conceptos de identidad que nos van a permitir arrojar luz sobre lo que ha venido ocurriendo específicamente en la historia de Corea, de la península coreana. Y es que, primero que nada, podemos partir de un concepto de identidad que se base en el esencialismo. Y es toda aquella identidad que se basa en características fijas, como lo puede ser, por ejemplo, el idioma de un país. Corea, creo que para nadie es un secreto, que no habla chino. Al no hablar chino, sino al poder disfrutar de su propia lengua, una lengua que, por cierto, es una lengua aislada, no se tiene ningún registro de que su lengua derive de otra lengua. No niega esto, que tenga influencias por cercanía, por supuesto, a los dialectos que se hablaban en su momento en China, que posteriormente se unificaron con el chino mandarín, que es un intento de unificación del idioma justamente en todo el territorio chino, aunque todavía hay ciertas regiones donde se habla el cantonés, por ejemplo. Pues Corea tiene su propia lengua que se vino desarrollando, el protocoreano, cuando la península ya estaba fragmentada en 3 reinos. Y para ese entonces
ya tenían su propio idioma, distinto al chino. Si Corea fuera China, créeme que los chinos no hubiesen permitido que Corea siguiera manteniendo su propio idioma, puesto que ya te he comentado que el chino mandarín, el mandarín, justamente es el que se decidió que fuera el chino global, el chino aceptado en todo el territorio como idioma unificador de su cultura. Y además, si queremos hablar de idiomas, podemos preguntarle a Japón la importancia del idioma. No es casualidad que en el momento en que Japón invade Corea, ¿qué fue lo primero que hicieron? Prohibirle a los coreanos hablar coreano. Y esto no es casualidad, puesto que es un punto importantísimo para sostener la identidad coreana. Lo segundo que hicieron, después de que les prohíben el coreano, es que además los hacen cambiarse el nombre. El nombre también es importante para su identidad, porque no es lo mismo que te llames Park Chung-hee, que es un nombre coreano, a que te llames Mitsubishi Toshiba, que es un nombre más japonés. No es lo mismo que te llames Park So-hyu a que te llames Toyota Suzuki. ¿Ok? Entonces, el idioma es ya por esencia parte fundamental de tu identidad. Pero ok, vamos a suponer que no es suficiente. Vamos a pasar del lenguaje al idioma escrito. Y aquí sí es cierto que hay algo que puede generar confusión, y es que los coreanos no tenían un alfabeto para poder escribir su idioma. Al carecer de alfabeto, pues terminaron tomando prestado los caracteres chinos para poder escribir su propio idioma. Y aquí es donde viene lo interesante. Sí, tú revisas los registros históricos y claramente están escritos en chino, o parece que están escritos en chino. Pero a pesar de la gran influencia que tenía China culturalmente sobre la península coreana, y a pesar de que están utilizando sus símbolos para escribir su historia, para tener sus registros, nunca abandonaron su idioma. Siempre lo mantuvieron. Está allí. Al día de hoy siguen hablando coreano. De hecho, llegaron en un momento a tomar la decisión de que ya no podían continuar utilizando los símbolos chinos. Tenían que dar un paso más allá y tener su propio alfabeto. Que primero tenemos el registro histórico del nacimiento del alfabeto como tal. Esto creo que no se tiene en ningún otro alfabeto. Pero también es que está científicamente creado y es tan sencillo de entender que además se convirtió en una herramienta democratizadora del conocimiento, porque le permitía a gente que antes era analfabeta, no sabía leer, no podía leer, justamente acceder a una herramienta tan importante como lo es la lectura, la escritura, y que posteriormente se convirtió en su principal recurso para también dejar sus registros. Todo esto puede no ser suficiente. Lo puedo entender. Por esa razón, además de hablar de la identidad esencialista, podemos también hablar de la identidad constructivista. Vamos a ponerle esa palabra. Una identidad que ya no se basa tanto en una esencia ni en una idea fija o una característica fija, sino que se basa en una identidad que tiene que ver con un relato nacional, un relato que vas construyendo con el tiempo, pero que también incluye la influencia extranjera. Y esto es muy importante porque sí, existe una identidad que viene ligada a la influencia extranjera. Hoy estamos muy influenciados por el extranjero y comenzar a ponernos quisquillosos sobre que la identidad tiene que estar ligada de alguna forma a una pureza,
pues va a terminar por eliminar a un montón de identidades que simplemente tienen que dejar de existir porque no son puras conceptualmente, no son originales si queremos utilizar el concepto de originalidad, sino que vienen siendo influenciadas por otras culturas pasadas en un proceso que es absolutamente normal, porque aunque algunos utilizan la copia o la palabra copia o la acusación de copiar como una especie de insulto genérico de en plan, eres un copión, lo cierto es que primero que nada, la copia es la forma de aprendizaje primigenia del ser humano. Cuando tú naces, lo primero que haces es copiar tu entorno, copiar a tus padres. Entonces esto significa que no tienes una identidad porque estás copiando a tus padres. Cuando ya comienzas a interactuar con otros miembros de la familia, entras al sistema educativo y vas a la escuela y empiezas a copiar el comportamiento de tus amigos, empiezas a copiar el comportamiento social porque eres consciente de que formas parte de una sociedad, empiezas a copiar los conceptos que te están enseñando porque vas a la escuela que impartan conocimiento. No tienes identidad porque te estás copiando, porque otros están influyendo en ti. ¿Verdad que empieza a perder un poco de sentido? Porque si tiramos por este camino, yo, por ejemplo, no tengo identidad, porque mucho de lo que te estoy diciendo, por no decir el 99% o hasta el 100% de lo que te digo, no es pensamiento original, son palabras prestadas. Primero, porque el idioma no lo inventé yo. De hecho, el idioma ni siquiera pertenece al sitio donde nací. Es una herencia cultural que viene de nuestra historia. Repito, somos parte de algo que se llamó el Imperio Español, somos parte de una cultura católica. No digo católico como religión, aquí no estamos hablando de temas de creencia, sino que culturalmente hablamos español y somos de cultura católica, y eso te ayuda a construir tu identidad. Regresando a Corea, pues es prácticamente lo mismo. Hay una narrativa nacional que comienza, por ejemplo, con el mito de Dangun. El mito de Dangun es el mito fundacional de Corea, que no es el mismo mito fundacional de China. Pero es que cuando revisamos registros históricos de la propia China, que son más antiguos que los coreanos, al ser más antiguos y al tener registros más antiguos, porque ellos tenían cómo escribirlo y cómo registrarlo, cosa que no tienen los coreanos, y por eso no hay registros tan antiguos de su historia, pues desde esos primeros registros vemos cómo los chinos reconocen en su relato a los coreanos como algo distinto. De hecho, si mal no recuerdo, los llegan a llamar Dongji, creo que es la palabra, que es una palabra que de hecho a los coreanos no les gusta, evidentemente porque es una palabra despectiva, significaba bárbaros del este, porque era una palabra que utilizaban en el territorio que conocemos como China, bueno, no específicamente el que es hoy en día, puesto que ha sufrido variaciones también. Lo utilizaban para referirse a todas estas regiones que estaban fuera, digamos que de su control político territorial, ¿ok? Entonces, claro, el Dongyi no era solamente el coreano, sino que era el japonés, era parte de la región de Manchuria, eran otras áreas fuera de China. Allí hay un registro, hay un relato que reconoce que los coreanos son diferentes, que son otra cosa, que son distintos a nosotros. Y luego los propios coreanos también han construido una narrativa alrededor de su cultura, alrededor de sus costumbres, que es cierto que han sido tremendamente influenciados por los chinos, eso es innegable, pero no han sido un recipiente vacío en el que han recibido todo sin modificarlo, sin decir absolutamente nada.
Si nos ponemos detallistas, cuando, por ejemplo, el budismo llega a Corea, el budismo coreano no es el budismo chino. El budismo cuando llega a Corea se adapta, los coreanos lo adaptan. Y luego, si mal no recuerdo, de allí es que pasa a Japón. El propio confucianismo, que es muy característico de China, el confucianismo es chino, el budismo no. El confucianismo cuando llega a Corea también es adaptado al estilo coreano. El confucianismo coreano no es el mismo que el chino. El confucianismo coreano de hecho pone más énfasis, por ejemplo, en la jerarquía. Hoy en día los chinos ni siquiera son como tal confucianos. No se niega la influencia confuciana en los chinos, pero hoy en día creo que tiran más hacia el legalismo, si mal no recuerdo es que se llama. Esto es otra demostración de que los coreanos han construido o han buscado construir su propia identidad recibiendo influencias extranjeras pero adaptándolas. Y esto me hace recordar, por ejemplo, y de hecho de este tema tenemos un video en el canal, en este proceso de construirse una identidad, tú podías utilizar dos herramientas. Podías utilizar un crisol o podrías utilizar una ensaladera. Si utilizabas un crisol, que es una herramienta que se utiliza para fundir materiales, es decir, tú colocas los ingredientes allí dentro, lo metes en un horno y a altas temperaturas lo fundes, lo que sale del crisol es una aleación diferente, es un elemento nuevo que es producto de haber tomado 2, 3, 4, muchos ingredientes diferentes a ese producto final. Pero esto no niega que ese producto final fue gracias a esos productos primigenios, a esa materia prima. La cuestión es que están tan bien unificados, la mezcla es tan homogénea, que a menos que te pongas muy quisquilloso a verlo de forma química, con un microscopio o con sustancias químicas para que reaccionen los distintos ingredientes, pues no te vas a dar cuenta que eso de allí, esa sustancia de allí, esa identidad es el producto de mezclar un montón de influencias de otras identidades previas, de otras narrativas previas. Y si nos vamos a la ensaladera, cuando tú haces una ensalada, colocas los ingredientes de una ensalada, tomate, lechuga, cebolla, especias, pollo, y lo vas colocando, zanahoria, vas colocándolo todo allí, lo mezclas. Cuando tomas la ensalada, si tomas cada ingrediente y te lo comes todo junto, pues tienes un sabor, digamos que es el 100% de la ensalada. Pero si tú prestas atención, tú puedes identificar los elementos que componen la ensalada. Tú puedes tomar un pedazo de lechuga y esa lechuga no es la ensalada. Esa lechuga es una parte que influenció en la ensalada para que tenga el sabor que tiene. Puedes tomar un trozo de zanahoria, puedes escurrir el aderezo y puedes probarlo aparte, pero eso no niega que exista la ensalada. La ensalada está, solamente que no puedes entender la ensalada simplemente viendo un elemento en particular, siendo reduccionista. Es como intentar entender un motor viendo el funcionamiento de un tornillo. La cultura coreana es como el kimchi, porque es tomar esta ensalada. Recordemos que el kimchi parte de, podríamos llamarlo que es una ensalada antes de la fermentación. Toman varios vegetales, un aderezo, se mezcla y se guarda dentro de un envase que se cierra de forma hermética. Se deja durante un tiempo. Cuando se deja durante un tiempo, este tiempo permite la fermentación y cambian los sabores. Cuando tú abres el pote, la kimchera, si lo estás haciendo en una kimchera, creo que se llama así, donde se hace el kimchi tradicionalmente, y lo sirves, ya lo que obtienes no es una ensalada, es un kimchi, que tiene la particularidad de que tú sigues viendo los ingredientes,
siguen estando allí, siguen siendo visibles. Puedes tomar esto y decir que es de China, puedes tomar esto y decir que es de Japón. Cuando lo tomas, ya tiene un sabor distinto, tiene un sabor particular. Ese fermento que ha quedado es lo que él define como la identidad coreana, de donde parte la cultura coreana, que no es más que la producción de mercancías de esa identidad para poder venderla, para poder exportarla. La identidad del país, de Corea en particular, la definen justamente en base a esta idea del kimchi, en base a la idea de que es el tomar un montón de influencias y en lugar de ser un recipiente vacío que toma todo sin modificarlo, pues todas estas ideas decidieron tomarlas, fermentarlas y adaptarlas a su realidad.